Muy buenas tardes a todos. El día de hoy estamos aquí en las oficinas centrales de Cómo Vamos Nuevo León. Aquí en la HP Vera está aquí con nosotros la licenciada Laura Santos, que es la encargada de activación ciudadana dentro de la ONG. Y bueno, Cómo Vamos Nuevo León es una de las organizaciones más importantes del estado de Nuevo León que generan estudios y datos sobre el gobierno local. Y el día de hoy estamos aquí en sus oficinas para que nos platique un poco sobre Cómo Vamos Nuevo León y su historia, sus labores y su lucha por la concientización ciudadana. Laura, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mau, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Laura, me gustaría comenzar la entrevista pidiéndote por favor que nos platiques sobre las actividades que realiza Cómo Vamos Nuevo León. Muy bien, bueno, Cómo Vamos Nuevo León es una plataforma de evaluación gubernamental. Aparte de la evaluación gubernamental, buscamos tener datos o información sobre los temas más relevantes en los municipios y también en el gobierno del estado. De nuestras principales actividades están relacionadas con nuestros objetivos estratégicos. El primer objetivo estratégico sería generar conocimiento, que ahí es donde entra uno de nuestros proyectos, como que ya se ha vuelto una insignia para Cómo Vamos Nuevo León, que es la encuesta de percepción ciudadana, que se llama Así Vamos. Este es el tercer año que la realizamos, entonces ya tenemos como datos históricos de cómo ha cambiado la percepción de 2016, 2017 y 2018. Y es un proyecto que se levanta de octubre a diciembre y luego se presenta en 2019. Entonces, pues nos dice de cómo se siente la ciudadanía en cuanto a la movilidad, la seguridad o el mismo gobierno. Otro de nuestras principales actividades son los conversatorios que responden a nuestro objetivo de debate público, y la idea es que sea un espacio abierto para los ciudadanos o para estudiantes o académicos que se quieran informar un poco sobre un tema que está en la opinión pública. La idea es responder una pregunta en este espacio. Son preguntas como ¿por qué los regios casi no utilizan el transporte público? ¿O por qué las mujeres viven diferente en la ciudad? Entonces en este espacio respondemos a esa pregunta o dos expertos la responden. Y por último, otra de nuestras principales actividades son como los eventos o los espacios que tenemos con los alcaldes del área metropolitana de Monterrey y con el gobierno del estado. Y al final son como un seguimiento a indicadores de sus resultados o de su desempeño como gobierno, y básicamente esas son nuestras actividades. ¿Con cuántos alcaldes actualmente están colaborando para esta última actividad de seguimiento? Pues son los 9 municipios del área metropolitana. Y también tenemos un seguimiento con el gobierno del estado. Básicamente esos son los municipios. Si tuviéramos que buscar, o más bien ponerle un nombre a la problemática social que atacan, ¿cuál sería? Pues en un principio, Alcalde Cómo Vamos surge por un tema de una crisis de inseguridad muy grave en la ciudad, y como de esta iniciativa privada y de las organizaciones de la sociedad civil de decir tenemos que hacer algo al respecto, y ese hacer algo al respecto era exigir la rendición de cuentas. Y sigue siendo en esencia esa misma problemática que atacamos, pero también eso tiene que ver con que hay una falta de información sobre problemas o problemáticas sociales de la ciudad, como por ejemplo la movilidad o la misma percepción de la corrupción. No hay información, entonces ¿cómo vamos a llenado ese vacío de ponerle números a problemas que vivimos todos los días, ¿no? Por ejemplo, la encuesta nos da datos de la partición modal del área metropolitana de Monterrey, es decir, cuántas personas se mueven en automóvil, cuántas personas se mueven en transporte público, y eran datos que no han sido actualizados desde 2003. Okay. Entonces, que se necesita hacer una encuesta origen-destino, y a partir de esa encuesta ya idealmente se harían los proyectos como ahora esto del gobierno de Monterrey de los segundos pisos. Pues no lo pueden hacer sin ningún fundamento ni de estudios, ni de datos, ni de yo sé que acá la carretera nacional se mueven tantos automóviles y se mueven, no sé, a San Pedro o a Escobedo. Entonces, si no está esa encuesta, no hay manera de fundamentar proyectos que al final son proyectos metropolitanos de movilidad y que implican no solamente mucho dinero, sino pues consecuencias para toda la ciudadanía. Claro, es que pienso que para la forma en la que ustedes atacan estos problemas es a través de la generación de los datos, ¿verdad? Porque si no existe el dato, no existe el problema cuantificable para que el gobierno lo solucione, ¿verdad?
Sí, es esta generación de datos, pero no solamente como, porque al final, si tú creas, hay muchas encuestas, al final los informes que los gobiernos presentan son un librito con muchos datos y pues qué bonitos estos datos, pero si no hacemos algo con esos datos, o si esos datos no son una herramienta de exigencia ciudadana, pues al final solamente son datos. Entonces la idea es, pues sí, producir estos datos, que son datos que hay veces que no existe información y nosotros la producimos por primera vez, y luego hacer como que espacios para socializar esta información y luego que la ciudadanía se empodere y utilice esta información como una herramienta de exigencia. Es todo un proceso, ¿verdad? Es como un proceso, son tres... Conseguir el dato, exacto, platicarlo y llevar a la acción. Así es. Y son realmente los tres objetivos estratégicos de cómo vamos, pero los tres se alimentan del otro, ¿no? Porque al final, si no tuviéramos como que el compromiso de que, pues no como compromiso, los alcaldes al final nos entregan la información porque es la ley, ¿no? Tú haces estas solicitudes de información y todas estas solicitudes de información tú me las tienes que contestar porque es información pública, o es información de interés del ciudadano. Entonces tú me respondes y yo con esta información voy a armar todos estos indicadores, que esos indicadores me van a dar una idea de cómo estás tú en términos del desempeño y pues eso nos va a dar una idea a los ciudadanos de qué tan bien o qué tan mal está trabajando el gobierno, ¿no? Claro. Una última pregunta. Te quería preguntar si a lo largo de la historia de cómo vamos Nuevo León, la ONG se ha topado con algún problema como detractores, a la apatía tal vez, en lo que llevas aquí en tu experiencia. ¿Cuál ha sido una de las problemáticas en la que te has enfrentado? Pues principalmente yo creo que en términos del gobierno en México como país y Nuevo León como un caso en específico es como la falta de voluntad política de parte del gobierno, ¿no? Hay gobiernos que a veces son muy abiertos, hay gobiernos que son evidentemente como muy opacos de la misma información. Nosotros, por ejemplo, en un caso de Juárez, Juárez no respondió a ninguna de las peticiones de indicadores que nosotros les pedimos en abril, pero a ninguno. Entonces, porque nos dicen que ellos no tienen por qué responder como que a estas peticiones. Al llamado, exacto, claro. Entonces es como, pues, se supone que es una información que tú deberías estar produciendo y que es pública, entonces ¿por qué no me la das? Eso por un lado, ¿no? Como que la falta de voluntad política del gobierno, pero también otra de las cosas a las que nos enfrentamos y tiene que ver con que la política es así de volátil, es como de irnos acoplando a una coyuntura y a un ambiente político que cambia prácticamente cada 3 años, ¿no? Y creo que tiene que ver con esta mentalidad de ver a todo a corto plazo y de no pensar en los temas de la ciudad o en los temas públicos como algo pues que está presente todo el tiempo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la moda, que no tiene nada que ver ni con el partido, ni con aspectos como coyunturales, ¿no? Y por otro lado, yo diría que tiene mucho que ver con de qué manera nosotros estamos poco a poco como que superándonos a nosotros mismos para hacer un mecanismo pues también más exigente y también muy preciso sobre los datos que presentamos y es algo como que un aprendizaje que hemos tenido de qué manera presentamos mejor los datos o de qué manera son mecanismos más abiertos para que la ciudadanía se sienta comprensibles. Y cada vez más parte de, ¿no? Porque al final esta es una iniciativa ciudadana y mientras los ciudadanos no estén involucrados y no nos vean a nosotros como una herramienta de exigencia ciudadana real o genuina, solamente vamos a hacer datos, ¿no? Esos son los retos en los que nos hemos enfrentado en estos prácticamente 7 años que lleva la iniciativa como de existir, ¿no? Perfecto. Lau, muchas gracias por permitirnos estar el día aquí en tus oficinas. Te agradezco la entrevista. Estimamos todo el equipo, el trabajo que realizan y esperemos volver aquí muy pronto. Muy bien, muchas gracias, Mau, muchas gracias a todos. Bueno, pues yo creo que realmente nos sirvió mucho la entrevista con Laura porque aprendimos sobre los problemas que hay en la ciudad y cómo los están atacando y también pues me dio mucho gusto ver que son puras mujeres en la oficina,
Entonces es un girl power muy bueno. Bueno, a mí me pareció muy interesante la entrevista porque pude conocer a la organización, me dio gusto conocer a alguien que se dedicara a esta labor que es recolectar todos los datos y organizarlos de cierta forma para entregárselos ya de cierta forma digeridos a la población. Y me pareció también interesante el hecho de que hay gobiernos que cooperan contigo y por otro lado tienes gobiernos que se resisten a cooperar porque de cierta forma están haciendo las cosas mal. Y me gustó mucho que, aunque ellos se dedican a lo que es a la recolección de datos y su interpretación, además ellos desarrollan diferentes tipos de propuestas y campañas publicitarias para poder atacar estos problemas directamente. A mí me gustó mucho esta visita debido a que me di cuenta que hay gente que está recopilando datos sobre gobiernos y los está digiriendo para dárselos de una manera muy fácil a la ciudadanía y que estos se den cuenta de todo lo que están haciendo. Está muy padre esto, además de que dan pláticas o diferentes medios de difusión para la ciudadanía y en este caso pues esto es muy bueno debido a que se dan cuenta de lo que está haciendo cada gobernante. La verdad, yo estoy muy contento con la visita a Cómo Vamos Nuevo León. De la experiencia personal, yo me llevo que es una ONG que trabaja con un ciclo completo para concientizar a la ciudadanía. ¿A qué me refiero? Genera datos, los expone y a través de eso genera acciones. Eso es algo muy interesante que como una ONG es una característica muy importante que deben de tener.